Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Griselda Mutual en la redacción y la asistencia técnica de Mario Scatón, preparados para compartir con ustedes este 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, el rezo de la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco, que hará desde la ventana de su estudio frente a la plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión, y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, y de los Estados Unidos de América, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz en Miami, EWTN-TV y ESNE El Sembrador. Mientras esperamos la llegada del Santo Padre, recordamos que el Evangelio de este segundo domingo de Adviento corresponde a San Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, en el que leemos: comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: prepárenle el camino al Señor, allanen sus senderos. Y Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba. Y aquí se abre la ventana para ver al Papa, quien ya saluda con su gesto paternal. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista. El Evangelio de este domingo presenta la figura y la obra de Juan el Bautista, que señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros, que nos preparamos para recibir al Señor en Navidad. Este itinerario de fe es un itinerario de conversión. ¿Qué cosa significa la palabra conversión? ¿Qué significa la palabra conversión? En la Biblia quiere decir ante todo cambiar de dirección y orientación, y por tanto cambiar nuestra manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa pasar del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Y esto es lo que enseñaba el Bautista, que en el desierto de Judea proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo era un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el agua del Jordán, pero era inútil, era solo una señal, resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y de cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida.
Para excluir el pecado hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están relacionadas con el pecado. Es decir, hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego de estas cosas. El otro aspecto de la conversión y el final del camino es la búsqueda de Dios y de su reino, desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. El abandono de las comodidades y la mentalidad mundana no es un fin en sí mismo, no es una ascesis solo para hacer penitencia. El cristiano no hace de fakir, es otra cosa. No es un fin en sí misma el desapego, está finalizado a la obtención de algo más grande, es decir, al reino de Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Pero esto no es fácil porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado y no es fácil. La tentación siempre tira hacia abajo. Las ataduras que nos mantienen cerca del pecado es la inconstancia, el desánimo, la malicia, el mal ambiente y los malos ejemplos. A veces es muy débil el impulso que sentimos hacia el Señor y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos experimentado este desánimo? No lo logro, comienzo pero luego vuelvo hacia atrás y esto es feo. Es posible. Pero cuando te llega este pensamiento de desánimo, no permanezcas allí. Es como estar en las arenas movedizas. Las arenas movedizas precisamente de una existencia mediocre. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde uno quisiera ir, pero siente que no lo logra? En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Por lo tanto, hay que pedir a Dios la fuerza. Hay que pedir a Dios que nos convierta. Verdaderamente nosotros podemos convertirnos en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un mal padre, un padre malo. No, es tierno. Nos ama mucho. Como el buen pastor. Que busca a la última oveja de su grey. Es amor. Y la conversión es esto, es una gracia de Dios. Tú comienza a caminar, porque es Él quien te mueve a caminar. Y tú verás cómo Él llegará, reza, camina, y siempre se dará un paso hacia adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva.
Angelus Domini, nunciavit Mariae. Per concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona ei Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saluto saludo tutti voi presenti a todos ustedes que están aquí in presentes. questo brutto tempo. Este mal tiempo, Ma siete coraggiosi, eh? tienen mucho valor. Romani, pellegrini, Romanos, sono peregrinos collegati. y todos los que están attraverso i media. conectados a través de los medios de Come comunicación. vedete, Como nella ven, piazza en la plaza è stato innalzato l'albero del Natale. se ha montado el árbol de Il Navidad. presepe è in allestimento. El pesebre lo están In preparando. questi giorni, En estos días, anche in tante case también en vengono muchas preparati casas se questi due preparan segni natalizi estos dos signos de la per la Navidad gioia dei bambini para la alegría de los niños e anche dei grandi. y también de los grandes. Sono segni di speranza. Son signos de esperanza, Especialmente en questo especialmente tiempo difficile. en este tiempo difícil. Facciamo in Hagamos modo di non fermarci al segno, lo posible para no ma di detenernos en andare el al signo, significato, cioè a Gesù. sino de ir hacia el significado, es decir, a L'amore di Jesús, Dio el che amor in de lui Dios si è rivelato. que en nosotros se ha Andare alla revelado, bontà infinita che ha fatto risplendere ir sul a la mondo. bondad infinita que ha hecho resplandecer en el Non c'è mundo. pandemia, non No c'è hay crisi che pandemia, possa spegnere no questa hay luce. crisis que pueda apagar esta luz. Lasciamola entrare nel nostro cuore. Dejémosla entrar en nuestro Tendiamo la corazón. mano Extendamos la mano a quien tiene más necesidad. così Dio De este modo, nacerá Dios nuevamente nacerá en noi, nuevamente en en mezzo a nosotros, noi. en medio de nosotros. a tutti A todos auguro una buona les deseo un domenica. feliz domingo. Per favore, Por favor, non dimenticatevi di pregare per no me. se olviden de rezar por mí. Buon pranzo. Buen e almuerzo arrivederci. y hasta la vista. Sono bravi quelli dell'Immacolata. Son muy buenos los de la Inmaculada, dice el Papa mirando a los fieles en la plaza. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre que ha comentado el Evangelio de este segundo domingo de Adviento y ha concluido pidiendo que María Santísima, a quien pasado mañana, el día 8, celebraremos como la Inmaculada Concepción, que ella nos ayude
a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad, dijo el Papa, para abrirnos a Dios, a su palabra, a su amor que regenera y salva. Y obviamente el Papa recomendó varias veces que se pida a Dios la gracia de la conversión, que con nuestras solas fuerzas no podemos, sino que debemos pedirle a Dios. Luego nosotros damos el primer paso y Él saldrá a nuestro encuentro. Y que también sentimos la tentación de decir muchas veces que es imposible convertirse de verdad. En lugar de convertirnos del mundo, corremos el riesgo de quedarnos en esas arenas movedizas, la llamó el Papa, de una existencia mediocre. Aquí termina la transmisión, amigos oyentes. Les deseamos también nosotros un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.